Hermano, vamos a tener momento de lectura bíblica. Hoy la encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. En la medida que vamos a encontrarnos en reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos de pie. Dice la palabra de nuestro Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la lectura de estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae el mensaje. Bien, hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Hoy vamos a detenernos un poco, o sea, con la serie de sermones que estamos trayendo de Romanos. Vamos a estar hablando hoy de esta historia, ¿verdad? Que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Una historia que la mayoría de nosotros conocemos, quizás podamos hasta narrarla, ¿verdad? Y contarla de memoria. Pero la realidad es que más que poderla aprender de memoria es poder entender todas las implicaciones que están intrínsecas dentro de ella. Es poder disfrutar de las verdades que hay en un texto como este, ¿verdad? Y sobre todas las cosas poder entender la virgencia que tiene al día de hoy. Cuando leemos este texto, ¿no? Usted puede imaginarse también en este punto. Yo quiero que por un momento usted piense eh, en la posición que tenía Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. La mayoría de nosotros, por no decir que todos, Anela, también vivimos en esta sociedad, ¿eh? ¿Anhelamos serlo o no? Sí, mano. No se engañe. Tener una... Zaqueo era un hombre que tenía delante de lo que es el Imperio Romano una posición, un reconocimiento por parte de quienes realmente gobernaban en Israel, ¿verdad? Sin embargo, era un hombre que tenía riqueza, que de alguna manera tenía influencias, digamos, políticas, pero a su vez era un hombre que era el más despreciado dentro de su ciudad. Por el hecho de que era un recogedor de eh, impuestos, era el jefe. O sea, cuando estamos diciendo que era un recogedor de impuestos, tenemos que entender entonces, era un ladrón. No que los recogedores, yo no estoy diciendo que los recogedores de impuestos ahora son ladrones, ¿eh? O en definitiva ahora ejercen un trabajo y no vaya a ser que se malinterprete. Pero la realidad es que este hombre era ladrón, robaba, simplemente robaba. Eh, y para los israelitas era alguien digno de todo desprecio. ¿Por qué era despreciado? Porque este hombre servía a Roma y no precisamente a Dios. Por lo tanto, se entendía que, que Zaqueo
en particular, fuera de lo más bajo, podemos llamarle, y para un israelita, para un judío, era de los más pecadores que existían en su tiempo. Yo pensando, ¿no? Tratando de traerlo un poco de analogía a nuestros tiempos. Quizás Zaqueo en nuestros tiempos no fuera un recogedor de impuestos, sino que fuera un narcotraficante. Con dinero, un narcotraficante tiene dinero, tiene influencias, pero es reconocido por toda la sociedad como que, como lo peor, por el hecho de lo que se trafica. Y estoy tratando de ilustrarle esto, hermano, para que ustedes puedan entender un poco de cómo usted y yo podemos también vernos reflejados acá. Más adelante vamos a irlo mirando paso a paso. Se lo estoy llevando hacia los extremos, porque quizás usted diga, oye, pero me estás diciendo de narcotraficante. No, no estoy diciendo que usted sea un narcotraficante. Y si lo es, Cristo también murió por ellos, para que no, porque usted es tan pecador como un narcotraficante. Voy a empezar diciéndole eso. Usted es tan miserable y pecador como un narcotraficante, para que no se crea tan bueno. Y no estoy tratando de exaltar a la persona en narcotraficante. Estoy tratando de ponernos a todos al mismo nivel delante de la santidad de Dios. Y esto era realmente lo que estaba pasando precisamente en este momento. La realidad es que cuando todo un pueblo, toda una religión estaba despreciando a un hombre, el Dios soberano estaba llamándolo para regenerarlo. Cuando la sociedad tiene paradigmas, el Dios soberano tiene los suyos propios y no son los nuestros. Cuando cada uno de nosotros somos dados a estar señalando con el dedo, nuestro Dios nos llama y nos perdona. Y esto es lo que realmente vamos a encontrar precisamente en la vida de Zaqueo. Pero vamos a ir por parte para poder comprender un poco todo lo que estaba aquí pasando. Los versículos del 1 al 5 cuentan esta historia. Dice, cuando Jesús, leo la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante subió un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Fíjense que aquí hay algo interesante. Estamos hablando de una persona que tenía dinero, alguien que podía decir, miren, agarren este dinerito aquí y vayan quitándose del lado que yo voy a ir a ver a Jesús, o podía por su propia voluntad, ¿no? Digamos social, poder tomar toda una serie de cosas. La realidad es que la Biblia nos está describiendo un hombre que dice que era pequeño, pero Zaqueo no solamente era pequeño de estatura, Zaqueo era extremadamente pequeño delante de la santidad de Dios. Cuando usted, y es lo primero que nosotros tenemos que estar, entender con respecto a este encuentro, por cómo es despreciado y quiénes somos también tú y yo al día de hoy. Saber con quién Zaqueo se iba a encontrar. Zaqueo se iba a encontrar con el Hijo de Dios, con el Santo, con aquel en el cual nunca ha habido pecado. Y es lo primero que tenemos que saber. Nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios santo donde nadie puede ver a Dios si no hay santidad. Si usted va a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Oigan lo que dice esto. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice el 16, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo.
El Dios en el cual nosotros nos relacionamos es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios al cual no puede llegar el pecado. Dice las Escrituras esto con respecto a Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que era un ladrón que cuando usted lo encuentra expuesto a la ley, ¿qué es lo que merecía? La muerte. Y esta es la realidad. Hay un Dios santo en el cual el pecador no puede tener ningún tipo de comunión con él. La ley de Dios nos dice en los 10 mandamientos, no robarás, que era entonces Zaqueo. Y algo que él mismo confesó, lo que he robado lo voy a devolver y voy a repartirlo a los pobres. Fíjense para que ustedes vean. Lo interesante es que ante la ley de Dios, Zaqueo se estaba reconociendo como quien era. Y aquí es donde comienza el gran problema, que muchas veces ninguno de nosotros somos capaces de mirar quiénes somos. Preferimos mirar a Zaqueo y decir que Zaqueo era un ladrón, pero no decir que yo también lo soy. Preferimos simplemente decir a que fulano o cualquiera que está alrededor nuestro es un mentiroso o es un adúltero, pero no nos gusta mirarnos frente al espejo de las Escrituras. Porque es más fácil juzgar que sentir la justicia de Dios sobre uno. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, conocen los 10 mandamientos, ¿sí? Todos lo conocemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? La Biblia nos dice, no robarás, no darás falsos testimonios, no adulterarás, amarás al Señor con todo tu corazón. Y usted dice, no, pero yo no estoy ahí, yo no robo, yo no soy un ladrón. ¿Saben cuál es la diferencia de Zaqueo y nosotros? Que Zaqueo fue capaz de reconocerlo y nosotros no queremos reconocerlo. Que en algún momento hemos robado. ¿Alguien no ha robado aquí? El que no haya robado en su vida algo. Robar algo es tomar algo que no es suyo. No piense porque sea insignificante, no es robo. ¿Alguien no lo ha hecho? Entonces, ¿somos saqueos? Porque si usted roba, eso lo convierte en ¿qué? En un ladrón. No se engañe, hermano. ¿Alguien ha dicho una mentira, aunque sea piadosa? Entonces, ya entendemos que somos ladrones y todos hemos dicho mentira. Entonces, ¿qué hemos hecho? Somos mentirosos, hermano. Una y otra vez, absolutamente todas estas cosas nos van a estar acusando delante de Dios. Estoy en lo más básico. ¿Cuántas veces usted ha tomado el nombre del Señor en vano? ¿Cuántas veces ha jurado y no ha cumplido? O sea, que somos muy dados a decir, mira cómo son los narcotraficantes hoy. Esa gente no merecen ni siquiera el perdón. Porque son tan malos. Entonces, porque aquí viene entonces la otra parte donde decimos, es verdad que yo he hecho esto, pero no soy tan malo. Es verdad que yo he robado, pero yo nunca me he robado $1.000.000 ni nada de eso. Yo me robé un lápiz. La realidad es que una y otra vez tratamos de poner y de minimizar nuestro pecado para magnificar el pecado de otros. Una y otra vez nos vemos de esa manera. Y así como lo estaban viendo los judíos de su tiempo, a Zaqueo. Como ese hombre que no merecía el perdón de Dios. Y yo siempre trato de ilustrarlo, porque son tan pequeños nuestros pecados, ¿verdad? Muchos de ustedes me han escuchado decir esto. Yo quiero que usted se imagine que usted va a cocinar ahora. Una buena cocina, ¿eh? Ayer tuvimos una cena riquísima, exquisita. Usted ya hizo todo estas son todas, imagínese sus buenas obras. Ayer estuvimos comiendo pollo, ¿cómo se llama el pollo ese?
¿Cómo se llamaba eso el plato? No sé, es que una pechuga de rellena, bien. Aquello tenía jamón, tenía queso, ¿verdad? Buenísimo. Tocino, jamón, queso. Yo quiero que usted se imagine que cuando usted está cocinando, todas esas son las cosas buenas que usted hace en su vida práctica, ¿no? Todo es lo mejor. Se le echó sus especias. O sea, aquello estaba perfecto. Pero cuando usted está cocinando todo eso, le cayó una gotica, una gota de diésel. Le voy a hablar a los cubanos, le cayó una gota de lubricante. Una gota. ¿Qué le pasó a todo eso? Hermana, ¿qué le hubiera pasado? Esa es nuestra vida. Un pequeño pecado. Y ese es el pecado. Y eso es lo que hace. Para que no crea que usted es tan bueno. Porque quizás Zaqueo podía sentarse a decir, oye, pero de vez en cuando le echo limosna a los pobres. Yo de vez en cuando ayudo a la gente cuando puedo. Porque eso somos nosotros, ¿eh? Oye, yo cuando puedo paso por ahí y a los hombres les doy algo ahí. Eso es para... Lo más triste es que muchas veces lo hacemos para hacernos sentir nosotros bien, nosotros mismos. O yo te ayudo cuando yo puedo. O yo nunca le niego la ayuda a nadie. Y comenzamos a... ¿Tiene argumento usted para poner? Sí, yo estoy seguro que usted puede decir sí, yo hago esto. O sea, no estoy diciendo... Hermano, lo cierto es que ninguna de esas cosas van a sustentarse por sí solas. Porque un solo pecado va a ensuciar absolutamente todo lo que ha hecho. Y las Escrituras nos enseñan algo, que no solamente Zaqueo, sino que usted y yo también somos pecadores. Si usted va ahí a la carta a los Romanos, seguro que también conocen el texto, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué nos dice? Romanos 3, 23, vamos. Por cuanto todos, ¿qué significa todos? Absolutamente todos somos pecadores. Todos tenemos gotas de... Y lo más triste, que no tenemos una gota. Hay veces tenemos galones arriba. Absolutamente. Y creemos que lo que tenemos es una gota. Pero absolutamente todos somos pecadores. Y estamos en la presencia de un Dios santo. Pero no solamente Dios es santo, sino que también es justo. Y este Zaqueo, un día Zaqueo iba a tener que estar frente al tribunal de Dios. Y un día usted va a estar frente al tribunal de Dios. ¿Cómo cree que Dios lo va a ver? Si él es... hay que entender lo que es la justicia. Un juez es justo cuando cumple con la ley. Lo justo, cuando usted roba, hay una sanción para el robo. ¿Sí? Y esa justicia se debe de aplicar 100%. Y cuando Zaqueo fuera a estar delante del tribunal de Dios, y entendemos que la paga del pecado es la muerte, y no estamos hablando de, sí, pero es que de todas formas todos nos vamos a morir. No, estamos hablando, cuando estamos hablando, entiéndase el concepto de muerte. Porque muchas veces tenemos el concepto de muerte un poco como que en la parte física. Y no entendemos que la muerte literalmente significa separación. Y vamos a estar totalmente, o sea, va a estar separado por toda la eternidad de Dios. Lo que nosotros merecemos es vivir condenados al infierno. No es otro lugar. No, pastor, pero el cielo, yo creo que yo puedo ahí. No, lo que merecemos absolutamente todo es el infierno. Nadie se merece el cielo. Por nuestra propia justicia merecemos ir al infierno. ¿Por qué? Porque la paga de mi pecado es muerte. Y no se engañe pensando de que nada más se robó un lápiz. No, usted se robó un lápiz, usted se lo robó un lápiz, usted mintió,
usted adulteró aún con su vista, usted tomó el nombre del Señor en vano, en más de una ocasión. O sea, lo que estoy diciéndole es que no tiene una gotica nada más. Lo que tiene es galones de gasolina, de diésel arriba. Lo justo es el infierno. ¿Cómo Zaqueo iba a verse frente al Dios justo? Zaqueo lo que merecía era el castigo eterno. Y es lo que merecemos también nosotros. Y es lo que merece cualquier ser humano. Todos los que estamos acá. Porque la otra parte es que la gente cree que por venir a la iglesia se convierten en buenos. No. Usted es malo por naturaleza. Malo. Una y otra vez se va a revelar. Usted es egoísta. Usted no ama a su prójimo como a sí mismo. Y así sucesivamente podemos estar poniendo ejemplos. Lo que merecemos entonces simplemente es la muerte. ¿Y cómo se resuelve este problema? El mismo juez justo, ese Dios justo, nos amó tanto que envió a su Hijo a pagar tu deuda y la mía. Y esto fue lo que hizo Jesús con Zaqueo. Jesús lo llamó. Zaqueo sabía quién era, pero Zaqueo no le dijo, Señor, ven conmigo a mi casa. Jesús lo llamó y le dijo, es necesario que yo esté hoy en tu casa. Jesús le hizo ese llamado sabiendo quién era él. Jesús salvó a Zaqueo. Jesús no llamó a Zaqueo porque Zaqueo se haya subido arriba de la rama. O por algún Zaqueo no tenía méritos, ninguno. Religioso para nada. Jesús lo estaba llamando por su gracia. Y es el llamado que Dios hace hoy también. Tú eres un pecador. Y el Señor Jesús te está hablando hoy por medio de su palabra. El texto dice que Jesús entró ahí al hogar de... Si vamos a los versículos 6 y 7, vamos a leerlo. Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todo el mundo murmuraba, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús estaba hospedándose con un hombre pecador. Miren, la entrada de Jesús allí a aquella casa apunta precisamente a su misión. A esa misión sustitutoria. Porque esta fue la manera que el Padre pudo arreglar las cosas. Enviando a su Hijo para que cuando la justicia fuera a ser impartida, esa justicia cayera sobre su Hijo. Jesús vino a ocupar el lugar de Zaqueo ante el juez justo. Jesús vino a cargar con el pecado de Zaqueo, de ese hombre que él había llamado. Y entiéndase que Jesús vino a sustituirnos a cada uno de nosotros que hemos sido también llamados. Cristo está llamando porque Él ha venido a ocupar tu lugar. Él fue propicio porque Él vivió una vida sin pecado. Y el justo murió por el injusto. Jesús murió por ti y por mí. La misma carta a los Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Oigan lo que nos dice. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, Cristo
está yendo a la cruz, o fue a la cruz hace 2000 años para llevar nuestros pecados. Y ahora, delante de Él, de su justicia, hemos sido declarados justos. ¿Se acuerdan quiénes somos y qué merecemos? Somos pecadores que merecemos la muerte, pero Jesús está yendo y ocupando su lugar. Jesús entra en aquella casa y sucede algo extraordinario. Mire, el que le gusta el avaricioso nunca va a regalar. Pero ocurrió algo extraordinario en la vida de este hombre. Cuando Jesús entra a su corazón, de la misma manera que él entró a una casa, cuando Jesús entra a un corazón, sucede cosas extraordinarias. Porque ya usted no va a ser siendo llamado enemigo de Dios. Ahora se convierte en un hijo de Dios. Donde Jesús entra, hay perdón de pecado, de toda esa cantidad de diésel que ensucia nuestra vida, de toda esa cantidad de suciedad, de pecado, de todo aquello son perdonados. Esta es la obra de Cristo en la cruz, ocupando nuestro lugar para perdón de nuestros pecados y nuestras vidas también sean transformadas. La paz había llegado a aquel lugar. Antes era enemigo, ahora hijo de Dios. La salvación trae una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Nadie podía entender cómo aquel hombre que era un ladrón, un pecador, podía estar sintiendo aquella alegría. Pero se podía sentir esa alegría porque Cristo había entrado a su hogar. ¿Está Cristo hoy en tu vida? ¿Sientes la alegría y el gozo que tenía Zaqueo? La carta a los Romanos capítulo 5, versículo número 1, nos dice estas palabras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue transformado, pero dio evidencias de una vida transformada. Este hombre, según vamos a los versículos, vamos a los versículos 8 y al 10. Oigan esto, hermano, lo que sucedió. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Aquí hay muestra de algo que se llama arrepentimiento. Este hombre se arrepintió de sus pecados. Este hombre entendió que él había robado. Este hombre entendió que él menospreciaba a las otras personas de la sociedad. Este hombre entendió que no amaba a su prójimo. Pero Jesús trajo un cambio radical. Porque este hombre también pudo sentirse perdonado. Este hombre pudo creer en Jesús como el Mesías. Este hombre creyó en la resurrección de los muertos. Este hombre llamado Zaqueo, su vida fue transformada de una vez y por todas. Y este es el punto donde cada uno de nosotros debemos de encontrarnos. Este es el punto donde debemos de saber en qué punto estoy yo. Entiendo que soy un miserable pecador. Entiendo que necesito de la gracia regeneradora de Cristo en mi vida. Que un día voy a estar delante del tribunal de Cristo y ese día voy a ser culpable si no he creído y me he arrepentido de mis pecados. Que no se trata de vivir una vida religiosa yendo a una iglesia. La iglesia no salva. Cristo solo puede regenerar. Solo Cristo puede salvar. Zaqueo vivía en una sociedad religiosa. Vivía en una sociedad que aparentemente buscaban a Dios. Nosotros somos parte de una cultura también religiosa. Esa cultura no le da la salvación. Solo un encuentro genuino con Jesucristo trae salvación.
Y esto ocurre cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús murió en mi lugar y que el tercer día resucitó y ahora reina con toda autoridad y poder. Esa es la fe cristiana de hoy. La fe cristiana de hoy no es para vivir mejor, es con una esperanza en los cielos, porque un día tendremos que dar cuenta delante del tribunal. Y por la gracia de Dios, este hombre llamado Zaqueo fue salvado y fue transformado y dio frutos de transformación. ¿Cuáles son tus frutos? Ya vimos que somos pecadores. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí, pastor, yo creo. La mayoría de las personas dicen que creen. Usted sale ahora a caminar sin problema de ningún tipo, ¿eh? Usted sale caminando ahora en nuestro ámbito latino mayormente. Usted sale ahora a caminar dentro de este ámbito latino y se va a encontrar algo que es bien interesante. Usted le pregunta a las personas, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te van a decir? La mayoría dice que sí. Sí, yo creo en Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen. Que los demonios creen y tiemblan. Y entonces cuando hablamos de creer, tenemos que entender lo que realmente es creer. Cuando hablamos de creer en Dios, la fe que este hombre puso fue una fe transformadora. Zaqueo creyó y fue transformado por la obra de Cristo. ¿Qué fe vas a poner? ¿Qué vas a creer? Porque la fe viene seguida de acción. Porque una fe sin obra es muerta. Una fe sin obra es una fe muerta. Tienen que haber frutos de arrepentimiento. Concluye el texto de esta manera. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a salvar a hombres que se creían buenos. Vino a salvar a hombres que sabían que era, y el ejemplo está en Zaqueo. Hombres y mujeres que saben que son pecadores, que ante la justicia de Dios necesitan de la gracia de Cristo, que un día vamos a tener que vernos frente al tribunal de Cristo, pero que han depositado su fe y sus vidas han sido transformados y lo han mostrado por la manera en que comienzan a vivir. No se trata de un llamamiento, no voy a hacer eso. ¿Alguien quiere creer? No. Porque la genuina fe no se expresa con la mano. La genuina fe se expresa a la manera que usted vaya viviendo el evangelio. Yo creo que Jesús es el Señor y Salvador. Jesús me vino a salvar del infierno, pero también se convierte ahora en mi rey. Porque Él es el rey, Él es el digno de todo. Él fue el que murió en tu lugar, el que resucitó, pero también el que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahora reina con toda autoridad y poder. Entonces creer en Jesús no es solamente creer en el que me va a salvar del infierno, es creer que Él es el Rey y que es mi Señor. Y cuando estoy diciendo que es mi Rey y mi Señor, es que yo le voy a responder en obediencia a Él. No a la iglesia, no al pastor, no a un líder, a Cristo y solo a Cristo. Amigos y hermanos, de la misma manera que Cristo llamó a Zaqueo, hace el mismo llamamiento al día de hoy. De la misma manera que Él rescató a Zaqueo, un hombre desechado moralmente por la sociedad, aunque tenía los privilegios económicos y quizás políticos, pero fue rescatado por la gracia de Cristo. Usted también está siendo llamado a ser rescatado por esa gracia. Arrepentíos y creer en el sacrificio perfecto de Jesús ahí en la cruz. Arrepentíos y creer que Él ahora es su Rey y Señor, para alabanza y gloria de su nombre. Y el que tiene oído,
que oiga. El que tiene oído, que oiga. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia agradeciéndote tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque en ti y solo en ti, Padre, hallamos redención. Gracias porque de la misma manera que salvaste a Zaqueo, Señor, también nos encontraste a nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, separados de ti, sin podernos acercar, Señor, por nuestros pecados, por nuestra suciedad. Pero un día nos llamaste con llamamiento santo. Nos llamaste, Señor, para redimirnos, para comprarnos, para traernos a una vida nueva. Un día nos llamaste y creímos en ti, Señor. Creímos en tu muerte, en tu resurrección. Pero también creímos que ahora eres nuestro Rey. Y como nuestro Rey, Señor, te damos toda la gloria y obedecemos a ti, Señor, y solo a ti. Te damos toda la honra, todo el honor, porque solo tú eres digno. Señor, tú eres el que habla por medio de tu Espíritu. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú inquietes los corazones de aquellos que han sido expuestos a tu palabra. Y que tú seas quien haga la obra transformadora. Bendícenos a nosotros, Señor. Si alguno también hemos vivido engañado, pensando, Señor, que somos cristianos, que también podamos llegar a tus pies, que tú los traigas. En Jesús tu Hijo oramos. Amén.